Señor doctor Omar Bull Escobar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un placer estar con usted otra vez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no se oyeron sus palabras y sin contarle a nadie, sin explicarle nada a nadie, como se hacen las autocracias, la Cancillería colombiana dio instrucciones para firmar el pacto migratorio de la ONU. ¿Eso en qué nos puede afectar, doctor Bula? Nos puede afectar enormemente, enormemente. Yo mencioné hace 2 días cuando hablamos el hecho de que los riesgos que implica este plan no afectan a todos los países de igual manera. Es obvio que no lo afectan de igual manera y cada país que tomó la decisión de no adherir lo hizo por razones específicas a su situación geográfica, a su vecindad, etcétera. Por ejemplo, los países europeos como Austria, Hungría, Polonia, Eslovaquia, varios países europeos que decidieron no adherir, saben que hay un problema gravísimo de migración en Europa. Ese es un problema que todo el mundo conoce desde hace varios años. Y Austria, por ejemplo, que preside hoy en día la Unión Europea y hasta el final de año, decidió tampoco adherir, porque hay un problema de migración claro y explícito en Europa que ha derivado en muchos casos en terrorismo, en lo que hemos visto en París, en Niza, en Bruselas, en varias ciudades europeas. De ahí que sea también no solo una cuestión de soberanía, sin duda, y de eso podemos hablar un poco más ahora, pero también una cuestión clara de seguridad nacional. Otros países, comentamos sobre la República Dominicana, cuyo vecino es Haití, y que no le convendría tener un arreglo tan laxo, realmente tan amorfo, de alguna manera, porque se ha dado lugar a tantas interpretaciones y alguien tiene que tener la razón en esto, y sabe que ese acuerdo en el caso de Dominicana sería gravísimo porque ya hay una migración de facto. Desde el lado de Haití ya hay diferencias económicas enormes entre los dos países. En el caso de Colombia, pues yo creo que es evidente. Tenemos de vecinos a Venezuela, a Ecuador, a Panamá, cada uno con sus problemas propios. El de Venezuela, sobra ilustrarlo, constituye sin duda alguna el centro del crimen transnacional organizado en América Latina, donde convergen todo tipo de grupos terroristas islámicos. Yo escribí un libro que se llama El Plan Maestro hace unos 5 años, y en ese libro alertaba, a pesar de que hubo mucha incredulidad en la época, alertaba sobre la presencia de grupos islámicos en América Latina. No fui el único, sin duda no fui el único, hubo otros autores que también lo hicieron, pero hemos visto a través de estos 5 años que ya se concretó ese hecho, que hay presencia de células, no solo de células, ¿no? Presencia pesada de Hezbollah, que ha traficado droga con las FARC a través del África hacia Europa, presencia inclusive de Al-Qaeda, mercado de armas con Al-Qaeda, presencia de ISIS en lugares tan cercanos a Colombia como Trinidad y Tobago, donde recientemente se frustró un atentado, las autoridades británicas frustraron un atentado, ¿no es cierto? Tenemos ISIS en América Latina. ISIS también se lo vio al norte de Colombia, en Guatemala, ¿no es cierto? Varios de sus componentes o de sus elementos fueron identificados en las caravanas que iban hacia los Estados Unidos. Colombia tiene una frontera que, de alguna manera, desde cierto ángulo, doctor Londoño, es superfluo el aceptar o no, el adherir o no al pacto, porque ya tenemos fronteras. El Catatumbo básicamente es una frontera abierta para el terrorismo y para el crimen y para la droga. O sea que estamos como formalizando un mal, ¿sí? Desde cierto punto de vista lo estamos formalizando, y siendo el país el número 1 del mundo en producción de cocaína, a mí me duele mucho que la gente subestime o no le dé la importancia necesaria a este deshonor que tenemos ante el mundo entero, entre los 190 y pico de países que se mencionan que podrían firmar este pacto. Pues entre esos 190 países nosotros somos el país de la cocaína. Suena duro, pero es así. Yo viví 30 años por fuera y defendí la imagen de mi país a capa y espada. Queda más y más difícil hacerlo cada día porque no tenemos una medalla de honor siendo el primer productor de cocaína del mundo.
Ahora, he insistido durante mucho tiempo también en que la realidad de Venezuela y de Colombia y la frontera no existe. Inclusive creo haber hecho un programa de algún tiempo diciendo, incluyendo al Ecuador también, la cocaína no pide visa, ¿no es cierto? Y el crimen no pide visa y atraviesa las fronteras de manera totalmente irrestricta. Y ahí tenemos el caso, nuestra frontera con Ecuador. Hoy tenemos en el Pacífico uno de los puntos más grandes de exportación de droga. Vemos la situación de Tumaco, Buenaventura, Esmeraldas en Ecuador, Limones. Yo conozco bien la región y es una región infestada de droga, tanto así como Ciudad Juárez y el México que tanto criticamos. Nosotros creemos que somos ajenos que los problemas son de los otros y los tenemos aquí enfrente nuestro, ¿no? Y la frontera con Venezuela, obviamente la frontera con Venezuela, que es la que ha permitido todo este tráfico de droga y tráfico de personas, todo lo que implica el crimen transnacional organizado, que no es solo la droga, son las armas, es la minería ilegal, ¿sí? Un país que no logra controlar de manera absoluta sus fronteras no puede pretender combatir este tipo de males. Y yo creo que este compromiso es grave, sobre todo para Colombia, ¿sí? Sobre todo para Colombia. No quiero hablar de otros países, ¿no? Esto espero que otros, los que escuchen de otros países puedan interpretarlo para en su propia realidad, pero América Latina es muy similar en ese sentido. Si tenemos Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, estamos todos llenos de droga. Definitivamente, desafortunadamente, hay una victoria creciente de la irregularidad en los gobiernos, en las estructuras gubernamentales, etcétera. Eso es evidente. Y esto lo único, a mi modo de ver, este pacto lo único que puede hacer es exacerbar estos fenómenos. Y el hecho, y si hay pérdida de soberanía, de facto. Yo escuché los argumentos de la Cancillería y mi argumento, prefiero no dar mi propia opinión, sino siempre los argumentos de los que no adhirieron, ¿no es cierto?, para legitimarla aún más. Es una constante en todos los países que no adhirieron a este pacto el haber cuestionado su influencia en términos de pérdida de soberanía nacional y su influencia en términos de seguridad nacional. Todos. Dice Cancillería, son 160 países que lo firmaron y solo unos cuantos que lo rechazaron. Pero es que esos solo unos cuantos son Estados Unidos, China y Japón, las 3 economías más grandes del mundo, Rusia, Italia, Austria y una lista, Chile, y ahora nada más y nada menos que Brasil, el coloso de América del Sur. Brasil, a mi modo de ver, se salvó, el tiempo lo salvó, ¿sí?, por el hecho de que alcanzó a llegar el presidente Bolsonaro al poder. Y aquí no se trata de izquierdas o derechas, no, aquí se trata de la seguridad de todos, independientemente del punto de vista político, religioso, de moda, de lo que quiera. Aquí es la seguridad de todos. Definitivamente estamos abriendo las puertas a decisiones no soberanas en cuanto a nuestra demografía, nuestra composición poblacional, y estamos abriendo las puertas aún más a lo que ya no controlamos, que es el crimen transnacional organizado. Doctor Omar Bula, ¿por qué la Cancillería colombiana guardó esto en secreto? ¿Por qué no lo compartió con el pueblo colombiano? Unos cuantos países, como las primeras potencias del mundo y las primeras amenazadas con fenómenos migratorios, entonces son los Estados Unidos y Rusia y China y Japón y los países europeos. Son esos pocos países a los que se refiere la Cancillería. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no abrió el debate cuando era tiempo? ¿Esto qué es? Porque esto en la época de Juan Manuel Santos uno lo hubiera entendido, porque es un afán por conseguir que Venezuela y lo que representa Venezuela dentro del desequilibrio mundial pudiera invadir a Colombia. Pero ¿por qué el presidente Duque persiste en esa posición que debía traer la Cancillería desde las épocas de Santos? ¿Y por qué no se abrió el debate? ¿Y por qué nos cogieron de sorpresa? ¿Y por qué firmaron y después de firmar dan explicaciones, como llorar sobre leche derramada, doctor Bula?
Sí, esto a mí se me hace muy grave, creo que lo mencionamos la vez pasada, doctor Londoño, aquí el derecho a la información que está de por medio, y es realmente curioso el hecho de, hice una revisión de todas las prensas de varios países africanos, asiáticos, de América Latina ayer por curiosidad y para poder confirmar ciertas hipótesis, y efectivamente no hubo una cobertura, la cobertura que se hubiera esperado para una decisión tan, repito el tan varias veces, tan trascendental como lo constituye este pacto. Hay un fenómeno mediático mundial que también hay que admitir, ¿sí?, en el cual hay monopolios mediáticos que en muchos casos coinciden con estos grupos globalistas, y volvemos a esa división geopolítica y el nuevo paradigma del siglo XXI entre nacionalismo y globalismo, que ya han conceptos con los cuales ya han jugado, podría, entre comillas, Donald Trump, el propio presidente Emmanuel Macron en Francia. Se está zanjando esa diferencia, estamos decidiendo. Por eso serían especulaciones, pero especulo con ciertas bases, en el sentido de decir que no hubo la cobertura mediática necesaria. Pero ¿por qué culpar a los medios si los propios gobiernos no nos informaron? Y estoy de acuerdo con usted, doctor Londoño, aquí hay un problema muy grave de derecho a la información. No nos informaron el día que se firma. Eso es inaceptable en cualquier democracia, que ahora estemos haciendo en estos días precisamente tanto ruido al respecto es de por sí, es per se un indicador, sí, de la falta de información, sí, que hubo anteriormente por parte del gobierno, que no es vinculante. Yo repito lo de vinculante, eso es muy relativo. Primero que todo, se citan una cantidad de tratados en la propia introducción al tratado que sí son vinculantes, entre ellos los del Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030 y muchos más, una reunión en Addis Abeba, en Etiopía, una serie de tratados otros en todos los campos de lo humano, sí, hasta salud, hasta SIDA, todo lo que ustedes se puedan imaginar, sí, está vinculado a este tratado. Ahora, si no es vinculante, es que lo curioso, doctor Londoño, pensaba yo esta mañana, es que dicen que este pacto es lo mejor que puede haber, sí, en términos de ayuda al migrante, es decir, unas maravillas, y después dicen, pero no se preocupen, no es vinculante. Eso es como decir, mire, este remedio es el mejor, pero no se preocupen, no se lo voy a dar. Hay una contradicción de facto ahí, como una defensa, ¿sí? Primero defienden el pacto y después dicen, pero no se preocupen, no es vinculante. Y si no es vinculante, entonces lo que hay que discutir es en qué medida pretende el gobierno de Colombia vincular en el futuro inmediato y a mediano plazo. Y si es tan maravilloso como lo describen, lo único que uno puede asumir es que ese vínculo va a ser total. O sea que aquí tenemos que salir del texto, del simple texto de lo que contiene el pacto en sus apartes concretos, y las interpretaciones. El hecho de que digan que no es un tratado, sí, los propios Estados Unidos dijo que la palabra pacto, sí, no tiene, o compact, en el caso citando a los americanos, no tiene un significado acordado en el derecho internacional, pero implica una obligación legal, y ellos temen que se busque utilizar el pacto y sus resultados como un medio a largo plazo para construir derecho internacional consuetudinario, ¿no? Y esto es una realidad que ya se ha dado en otros ámbitos, obviamente, en este caso mucho más importante, porque se trata de una división geopolítica global en la cual nos metimos a un club de largo plazo, ¿sí? En el club nuestro, hay varios clubes en el mundo, pero estos son los más grandes del mundo por el momento, en el ámbito de lo geopolítico, ¿sí? No estamos en el club de los Estados Unidos, eso se lo puedo asegurar. Tenemos un país en el norte que nos quiere ayudar como nunca antes. Yo creo que no hay un gobierno que haya querido combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado más que los Estados Unidos de Norteamérica, presente en el gobierno de Real Donald Trump. El primer mensaje que publicó la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, cuando se posesionó el presidente Iván Duque, fue: agradecemos el hecho de que el presidente Iván Duque se haya comprometido con los Estados Unidos de América a combatir el crimen transnacional organizado. Sí o sí, le dice, lo menciono no como fenómeno, sino ya como etiqueta.
porque el crimen transnacional organizado constituye una de las dos prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos por fuera de sus fronteras. Combatirlo es la gran, eso lo pueden verificar. Esa reunión se llevó a cabo en diciembre de 2017, donde se estableció la estrategia de seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno Trump. Yo no veo cómo pueden ser compatibles esos dos compromisos. Combatir el crimen transnacional, combatir el crimen transnacional organizado de un lado y abrir las fronteras, sí, de manera pues, dicen muchos que uno exagera, no es la apertura de fronteras total. Eso depende de cómo sea. Primero que todo, hay un laxismo total en cuanto a la definición de migrante, eso ya lo vimos y lo discutimos, y segundo que todo, hay un fenómeno de facto de globalismo, que quiere que las fronteras estén más abiertas, que haya multiculturalismo, etcétera, etcétera, que de por sí no tiene nada de malo, ¿sí? En el caso de Colombia no es tan chocante porque nuestros hermanos venezolanos son culturalmente muy parecidos a nosotros, y los fenómenos se darán de manera muy diferente en todos los continentes. En Europa ya hemos visto, hay un clash, ¿no es cierto? Hay un choque cultural total que también se puede dar aquí en un momento dado, porque la migración es global. No solo son nuestros vecinos los que migrarán hacia nosotros, sino pueden venir de cualquier parte del mundo. Y otra cosa, doctor, a mí me preocupa una cuestión coyuntural. Ayer aterrizaron, y no quiero ser alarmista, pero ayer aterrizaron aviones rusos en Venezuela y se anunciaron ejercicios militares en Venezuela conjuntos, rusos e inclusive Irán anunció recientemente el crecimiento de su base militar en América Latina, en su prensa oficial. Esto lo describí en uno de mis libros en el pasado. Esto es creciente, hay ciertos factores incrementales que la gente que están por fuera, ¿sí?, del alcance de todos, que son la droga sigue incrementando, el crimen sigue incrementando, la presencia de Irán sigue incrementando, la presencia de Rusia sigue incrementando, la pobreza de Venezuela sigue incrementando. Estos son hechos totalmente por fuera de nuestro alcance, ¿sí? Y si nosotros tomamos medidas que en lugar de contrarrestar todos estos fenómenos pueden promoverlos o se prestan para promoverlos, no creo que vayamos en la dirección adecuada. La falta de información, discúlpeme que me desvíe, pero me parece totalmente inaceptable que uno le anuncien este tipo de pactos como un fait accompli. Yo sé que ya es muy difícil que el gobierno se retire después de tantos discursos. Me parecería interesante que todos vieran los argumentos del ministro Araujo de Brasil, dentro del cual dice que lo contrario que dice Cancillería, Brasil no considera que esta sea una de las mejores maneras para manejar el fenómeno migratorio, no adhiere, y me pregunto yo si los argumentos de Colombia van más allá de leer el texto. ¿Dónde van los argumentos de Colombia? Ni idea, porque Colombia no supo, a Colombia no se la consultó, la Cancillería obró por su cuenta, se reunió el canciller y resolvió él, o resolvió con el presidente Duque, pues es de suponer que el presidente Duque estaba perfectamente enterado de lo que estaba haciendo y que era otra manera de enfrentar a los Estados Unidos para aliarse, hágame el favor, con Irán y con quién más, porque Rusia tampoco adhiere, ¿no?, al pacto. Rusia tampoco adhiere, sí, porque la geopolítica no es tan cortante como en el pasado, ¿no? Antes uno sabía quién era la Unión Soviética y quién era, no sé, cuáles eran las guerrillas y dónde. Hoy el mundo es mucho más complejo y las alianzas se dan más dentro de un ámbito de realpolitik, ¿no? Y los rusos son los maestros de eso. ¿Sí? Lo que es una lástima es que los grandes temas nacionales pasen desapercibidos y no estén sometidos al escrutinio público, que es en lo que consiste una democracia. De manera que esto es usted dice que el tema de la información es un tema aparte, es un tema distinto, ¿no? Es un tema absolutamente conexo. Sí, es conexo totalmente, es impresionante. Yo estoy muy pendiente de eso, doctor Londoño, qué pena interrumpirlo, pero el fenómeno informativo, quien no conoce en la edad de la información con cierto detalle el fenómeno informativo está desinformado. Qué pena tanta. ¿Para dónde van las cosas? Y la migración que nos puede llegar por vía de Venezuela y que nos está llegando
Aquí ya nos llegaron las bombas Lapa de Venezuela. ¿No? Eso fue por intermedio de la ETA o de Irán o de quién diablos fue. Todas las manifestaciones de terrorismo nuevo. De manera que con hermanos venezolanos desarraigados, vueltos pedazos al interior y que vienen a pedir un horizonte en Colombia, vienen también los terroristas. Vienen los terroristas. Sí, ya imagínese usted, además, yo pensaba ayer, perdón, es que se me fue un poco la palabra con lo de los aviones rusos. Venezuela tarde o temprano, esperemos que no, pero las cosas, si lo conseguimos dentro de este marco de factores incrementales, tarde o temprano se puede convertir en una Siria, en el sentido de que ya están convergiendo toda serie de intereses, tanto de grupos terroristas, diferentes países, China está presente, etcétera. Tiene muchos de los ingredientes que tiene Siria. Es nuevo para América Latina porque América Latina no ha vivido estas guerras regionales. Cuando uno pasa tiempo en Oriente Medio se da cuenta que las guerras son intermitentes. Hay gente en Líbano que ha vivido en paz y en guerra y en paz y en guerra durante una sola vida. Eso no lo hemos visto acá porque somos un continente geográficamente más lejano también, ¿no sé? Pero esto está llegando aquí a la región en el momento, y esto es solamente una hipótesis, pero yo creo que muy plausible, en el momento que haya una crisis, que se incremente el nivel de crisis y que puede incrementarse porque Donald Trump está muy consciente del problema de Venezuela como foco infeccioso de la región, ligado con Cuba, obviamente, pero Donald Trump está consciente de que tarde o temprano tiene que hacer algo, ¿sí? Ha sido más tarde que temprano para muchos, pues ha habido otras prioridades como Corea del Norte, Irán, etcétera, etcétera, conexas en muchos casos, pero si la presión comienza a subir en Venezuela y tenemos un conflicto interno real como los de Medio Oriente, la migración hacia Colombia va a ser incalculable. Incalculable, pero en Siria hablamos de millones, ¿no? Aquí hablamos de miles. Claro. Sí. Bueno, aquí ya estamos hablando de 1.000.000 de venezolanos y nos espera por lo menos otro 1.000.000 en este año. Imagínense, si ese es el cálculo, ¿cuántos van a llegar de verdad? Una migración incontrolada, incontrolable, con un pacto que no vincula, sino que vincula, sino que es un hecho. Aquí tuvimos una cosa rarísima y es que se propuso una especie de referendo contra la corrupción y que fue derrotada porque no llegó al umbral, pero la declararon el personaje del año y lo convirtieron en una realidad cuando lo que hubo fue un fraude fenomenal. Nadie salió a votar y aparecieron un mundo de votos que nadie controló. Son situaciones de facto, de hecho, que se convierten en derecho. Sí, y ahí de por medio, sin duda, doctor, no está el fenómeno mediático, ¿no es cierto? Hay un control de medios espectacular. En el caso de Colombia es impresionante. Yo miro mucho el debate de medios de los Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, porque Europa también tiene un control de medios espectacular. No estamos mucho mejor que Europa en términos de información, me permito decirlo. Pero en Estados Unidos, donde la batalla de Trump contra los medios ha sido frontal, si lo hace, no lo hace por subir de popularidad, lo hace porque tiene de facto un monstruo enfrente, un monstruo mediático. Y ese monstruo mediático es el que lleva a que los pueblos, pues básicamente pasen por estos procesos de manera totalmente ligera, ¿sí? Y no reaccionen. Y a mí me preocupa que esto esté vinculado a la falta de información que ofrecen los gobiernos también. Doctor Omar Bula Escobar, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a abrir los ojos sobre uno de los temas más importantes que puede tener Colombia entre manos, el futuro de las corrientes migratorias dentro del mundo. Muchísimas gracias, doctor Bula Escobar. A usted muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y a todos los que nos escucharon. Mil gracias, buen día, que Dios lo bendiga.